de daño al honor por criticar a los servidores públicos, cuando sabemos que los servidores públicos están expuestos sobre todo a la crítica, a la investigación, a pues mostrar lo que están haciendo como servidores públicos. Entonces, muchas veces se hacen leyes en los estados para que los periodistas les impidan estas investigaciones y los demanden con pues estas demandas millonarias, como el periodista Humberto Páez, que como saben está demandado aquí en el Estado de México por el exgobernador Erubiel Ávila por pues hacer público en un libro que él pues tenía pues asuntos de problemas o abuso de pederastia en fiestas, etcétera, y este periodista Humberto Páez, además de denunciar eso, ha denunciado muchas cosas que han sucedido en el Estado de México y ahora tiene esta demanda millonaria por el ahora pues senador Erubiel Ávila, antes gobernador del Estado de México, y bueno, este tipo de demandas se hacen habituales para que los periodistas no hablen, ¿no? Y tengan que pagar una demanda millonaria que ni siquiera el sueldo que ganan les alcanzaría para pagarla. Ahora también que se erradiquen todas las prácticas de espionaje y vigilancia del Estado. Ustedes saben que en el sexenio de Enrique Peña Nieto el espionaje a periodistas, activistas, etcétera, fue un común denominador. Hace poco, en este mes de marzo también, se hizo público que la viuda de Javier Valdés, de este periodista que fue asesinado, este periodista sinaloense, que se especializó en crimen organizado, ella denunció que fue, el mes pasado, en marzo, denunció que tuvo amenazas de ser espiada después de que su esposo fue asesinado, ¿no? Entonces, esta situación del espionaje también hemos puesto el dedo sobre el renglón en estas propuestas. También impulsar espacios para el periodismo independiente y fomentar oportunidades para el periodismo de investigación. Porque en este país se hace muy poco periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación cuesta dinero, ¿no? Y los periódicos, las televisoras, etcétera, primero no quieren meterse en problemas con los gobiernos en turno y segundo no quieren invertir para hacer investigaciones, ¿no? No quieren pagar a los periodistas para que hagan esas investigaciones y muchas veces lo hacen como lo hacen las periodistas de a pie, las redes de periodistas de a pie, que hacen trabajo de investigación buscando financiamiento afuera, de financieras internacionales, porque en este país, pues a los periódicos, a los medios mainstream no les interesa hacer este tipo de trabajo, porque también pues los compromete con lo que hace rato decíamos, que no les den recursos de publicidad porque están criticando al gobierno, ¿no? Entonces, y también la última que tiene que ver con el exhorto a escuchar a las organizaciones y periodistas en los estados, porque ellos son los que más violencia han sufrido. Este reclamo fue porque este foro de escucha se hizo en la Ciudad de México. Se iba a hacer el foro de escucha en algún estado del norte del país, pero se cambió la sede y muchos de los periodistas tuvieron que desplazarse a la Ciudad de México para asistir a este foro de escucha que encabezó Alejandro Encinas, que todavía no tenía el cargo que tiene ahora de cuestión de los derechos humanos que ahora tiene, pero pues muchos de los periodistas dijeron es que en la Ciudad de México no hay tantos problemas como los estados. Estos foros de escucha para la cuestión de libertad de expresión y de amenazas a los periodistas tendría que hacerse en los estados del país. Ahorita en este rubro de las propuestas me gustaría también mencionar una propuesta muy importante que formuló antes de su muerte Virgilio Caballero, el periodista del cual ha hablado aquí Primavera, ¿no? Y una de las propuestas que él plantea precisamente para la red era de que hiciéramos un encuentro entre grandes compañías periodísticas, medios de comunicación, en donde se les obligara a hablar precisamente, digamos, de toda esta situación de precariedad laboral de la gente que trabaja para ellos. O sea, que los pronunciamientos no se quedaran nada más en investigaciones, ¿me entiendes?, entre nosotros, que estamos ya de acuerdo, ¿no? Sino que hubiera un involucramiento, o sea, y hubiera eventos en donde el rector, por ejemplo, o los rectores, con los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, se planteara esta situación. Porque gran parte, muchas veces, además, una de las cosas que tenemos hasta ahorita no hemos señalado, es que muchos de los periodistas amenazados son dejados totalmente, digamos, al abandono por los propios medios de
nos han platicado de situaciones en Guerrero en donde, por un lado, los obligan a investigar tales situaciones que ponen en riesgo la vida de algunos periodistas y después corren ese riesgo, se encuentran amenazados y los medios de comunicación se deslindan totalmente, ¿no? O sea, situaciones además en donde de repente un periodista se puede imaginar, están amenazados por los propietarios de los medios, están amenazados por un grupo de un crimen, por algunos miembros de un grupo delincuencial y por el otro, ¿no? O sea, tú no puedes hablar, no debes de hablar de esto, no debes de hablar de esto, o tienes que hablar de esto. O sea, hay una situación tremenda que nos llegaron a contar uno de los periodistas que pertenece a la red de periodistas desplazados, en donde él señala que lo obligaron a hacer un reportaje de un momento de tortura y de un asesinato para ciertas personas, ¿me entiendes? Se puede en el estudio. O sea, una situación se puede imaginar en la cual, y además, tenía que salir ese reportaje. Si ese reportaje no salía, digamos, su propia vida estaba, digamos, en peligro, ¿no? O sea, son situaciones, ¿me entiendes? Evidentemente desgarradoras, estamos hablando de situaciones sumamente difíciles, ¿no?, para estos periodistas, pero que sí muestran, digamos, la poca responsabilidad de los medios de comunicación, ¿verdad?, de las industrias, de los dueños de los medios de comunicación, ¿no?, con la gente que trabaja en este tipo de medios. Entonces, allí es donde debe de haber también propuestas por parte de la red y de otros organismos defensores para que eso también se plantee, bueno, también a nivel, digamos, de las leyes, ¿no? Eso es un aspecto, digamos, que Virgilio Caballero era consciente y era sensible a este tipo de situación, ¿no? Y seguramente, bueno, nosotros trataremos de hacer esa iniciativa, ¿no?, con los rectores, ¿no?, para que invitar precisamente y hablar, ¿no?, hablar de la situación de los propietarios de los medios, ¿no?, involucrarlos meterlos en esta situación, ¿no? Bueno, nosotros les hemos señalado el problema, bueno, la cuestión de visibilización, la cuestión de la investigación, ¿no? Y ya les habíamos señalado que dentro de los cuáles son los diferentes temas, ¿no?, estamos tratando también de que académicos con estudiantes también en temas de, yo no sé, tesis, ¿verdad?, también pudieran tratar este tipo de problemática, ¿no?, ya sea violencia, amenazas o espionaje. Y bueno, les queremos decir que ya existe una comisión, un grupo de investigadores, ¿no?, que está liderada por la MIC y concretamente, digamos, por Celia del Payaso, no el Payaso, del Palacio, ¿no?, que ha estado trabajando, ¿no?, que está trabajando este tema, ¿no?, y que ha sacado, digamos, varias publicaciones al respecto. Y bueno, ya existen 28 investigadoras e investigadores, ¿no?, 25 de múltiples universidades del país, ¿no? Y bueno, les quería mencionar que la red también estuvo, digamos, por parte de la misma red, organizamos un encuentro en Jalapa, donde no pudieron llegar los 25, pero sí hubo alrededor, digamos, alrededor de 20 investigadores, ¿no? Y empezaron a hablar precisamente de los diferentes ejes de investigación, ¿no? Uno de los objetivos, creo que nos vamos a los objetivos, ¿no? Bueno, una de las cosas que se consideraron, digamos, como muy importantes sería, primero, hacer un diagnóstico nacional y regional de la situación, ¿no? O sea, eso aparece, digamos, como fundamental. ¿Qué zonas están siendo investigadas? ¿Qué zonas no están siendo investigadas? Verlo por diferentes, o sea, porque hay investigadores, no hay investigadores en todas las zonas, les digo precisamente en la zona de Tamaulipas no hay, pero ahí sí hay periodistas, precisamente los periodistas desplazados podrían pasarle la información, ¿verdad?, a investigadores cerca de esa zona, ¿no? Después otra, se considera la necesidad de hacer estudios comparativos y de ver cómo, digamos, cómo
manejan esta situación, ¿no? Digamos, qué tipo de soluciones han encontrado para su trabajo de investigación. Y después otra cosa que es importante también es, bueno, la idea de conseguir recursos, ¿no? Algunos investigadores están planteando la idea de conseguir recursos, ya sea por parte de CONACYT, y realizar investigaciones entre investigadores de diferentes zonas. Y la idea de publicaciones conjuntas entre varios investigadores y entre varios entre investigadores y periodistas, ¿no? Cosa que ya hemos señalado. De ese encuentro, ¿no? Se ha formado, la mayoría de investigadores piensa participar ahora en el AMIP, ¿no? En junio, ¿no? Pero les digo ya ahora con la idea de que estén articulados los investigadores y periodistas, ¿no? Entonces, de alguna manera eso les da herramientas a los periodistas, ¿no? Y a los investigadores les da un conjunto de material y de cosas que normalmente no tienen acceso, ¿no? Fuentes, informantes, directamente, digamos, que no se atreverían a hablarle, digamos, o dar su testimonio a un investigador que no es de la zona y que lo desconoce. Y hay varios ejes, ¿no? Entre ellos está precisamente algunos de los ejes que ya señaló Primavera y que forman parte de las propuestas, desde la cuestión de la censura, autocensura, la precariedad, digamos, laboral, el impacto individual, organizacional y social de la violencia contra los periodistas, ¿no? Asociaciones y comunicaciones de periodistas, ¿no? Eso, digamos, como eran, digamos, hay un conjunto de temas, afectaciones emocionales que están sufriendo los periodistas. Y hay un tema también que es importante que algunos investigadores han tomado, es la idea de los colectivos. O sea, y esto es importante señalarlo para ustedes, digamos, como que se ha surgido como una alternativa, digamos, al trabajo que normalmente se señala, digamos, que es muy competitivo, de tener la primicia de la noticia. Y bueno, por la primicia de la noticia muchas veces algunos periodistas se están poniendo en riesgo o en peligro. Entonces aquí se plantea la idea de que trabajen en conjunto, de que no trabaje tanto ni el reportero ni el periodista, sino trabajen en conjunto, se apoyen entre conjunto, que estén, o sea, quién va a dónde, y de esa manera, digamos, puedan cubrir y hacer investigación también de una manera, pues, más profesional. Bueno, esos serían algunos de los temas, nosotros se los podemos pasar. Y bueno, el otro tema que ha surgido. Otro asunto importante para nosotros y que eso todavía está, todavía no se ha hecho o no se ha concretado, es el asunto de crear santuarios. Estos santuarios tienen que ver con un espacio social, físico y, bueno, un espacio donde los periodistas que son amenazados y que a veces están desplazados o que no tienen un empleo o que no pueden hacer periodismo porque no están en su lugar de origen y les cuesta trabajo insertarse en el mercado laboral en otro estado que no es el suyo, lo que se ha pensado desde la red es crear estos espacios para que los comunicadores y los periodistas puedan compartir sus experiencias con estudiantes como ustedes, para que puedan aprender de su experiencia, pero también para que puedan ellos utilizar las instalaciones de las universidades, puedan prepararse académicamente, para que puedan recibir cursos o ellos mismos dar cursos a diferentes universidades, estudiantes, etcétera, para que se sientan útiles y también tengan algún recurso y tengan un lugar también donde llegar, donde hacer investigación, donde vincularse también con los académicos para hacer estos trabajos de investigación en conjunto. Entonces, bueno, también estos santuarios lo que propone es tratar de darles a estos periodistas apoyo legal, que bueno, ya hay organizaciones que lo hacen, como
Propuesta Cívica, como Artículo 19, como Reporteros Sin Fronteras, que les dan apoyo y asesoría legal, pero también dentro de las mismas universidades, en las carreras de Derecho, hemos visto que tienen esa sensibilidad de apoyar a los periodistas cuando tienen una demanda, cuando no saben qué hacer en una situación pues de precariedad laboral y cómo defenderse. Ahora que han visto ustedes que han habido muchos despidos y cierres de medios de comunicación como BuzzFeed, que han cerrado el Huffington Post, que han corrido a personas de diferentes periódicos ahora que hubo cambio de gobierno. Muchos periodistas no saben qué hacer cuando los despiden y no les dan una indemnización o no tienen seguridad social, etcétera. Entonces también se piensa en pues sacar adelante este proyecto y que se les pueda aportar o dar apoyo legal, pero también apoyo psicológico, porque muchos de los periodistas que son desplazados, ya contaba Margarita esta experiencia lamentable de este periodista en Guerrero, que lamentablemente lo obligaron a cubrir situaciones de violencia muy graves, asesinatos, etcétera, y si no los publicaba, pues su vida corría peligro. Entonces imagínense el daño psicológico al tener que hacer eso y tener que huir de tu lugar de trabajo, de donde has vivido toda tu vida, para desplazarte, pero además esos recuerdos de esas situaciones de violencia que se viven todos los días. Entonces, eso todavía es algo que es muy incipiente en la red, que todavía no ha madurado, pero que tenemos también ahí como una de las propuestas importantes para apoyar a los periodistas y comunicadores. Otra cosa importante que nos gustaría que ustedes visitaran, ya tenemos una página de internet de la red, todavía no está, pueden entrar, claro, la pueden visitar, pero todavía hay cosas que están en construcción. Pero tenemos varias ya secciones, desde los pronunciamientos que ya les compartimos, que se han dado desde las diferentes universidades, organizaciones, etcétera, los eventos que se han realizado o que se realizarán a futuro en las diferentes universidades, las investigaciones que hay y los investigadores. Hay un directorio de investigaciones y de investigadores. También está los correos electrónicos para quienes quieran comunicarse con esos investigadores para hacer investigaciones en conjunto, etcétera. También el proyecto de Santuarios, que es el que les acabo de describir. Y en esta parte de visibilidad es, bueno, todo lo que los eventos que hemos hecho, las notas que han salido en el periódico, los videos, etcétera, de todo el trabajo que ha hecho la red. Entonces, bueno, esta es ya es el logo oficial de la red, República Mexicana con Nodos, porque eso es lo que pensamos que debe de ser la red, un espacio donde puedan, pues, converger diferentes tipos de personas, desde los periodistas, investigadores, académicos, etcétera, y hacer una fuerza para todo el país para que la situación de las amenazas y violencia como contra comunicadores cambie. Entonces, bueno, eso es lo que hemos trabajado en estos, pues casi ya 2 años, ¿verdad, Margarita?, de construcción de la red. Y bueno, los invitamos sobre todo a los profesores si quieren sumarse, y si les interesa que la UNAM también forme parte de esta red, nosotras encantadas. Y bueno, pues el contacto también que puedan tener con nosotros, aquí están algunos contactos, también está la dirección de la página de internet. Y bueno, si tienen algunas preguntas, dudas, etcétera, con mucho gusto estamos aquí para responderlas en lo que sea necesario para comprender la situación. Una cosa que me gustaría añadir, que está ahorita precisamente conformándose, tiene que ver con las publicaciones. Hay una sección precisamente de investigaciones, ¿no? Hay una sección que tiene que ver con investigaciones. Entonces ahí está, la verdad que para los propios investigadores, para estos 25 investigadores que forman parte ya de la red, del grupo de investigación, ¿no? Para ellos ha sido sumamente interesante encontrarse con todas las publicaciones, con las ligas para esas publicaciones, ¿no? Digamos, y con el conocimiento de cuáles son los ejes y las líneas de investigación de cada uno, ¿verdad?, de los académicos. En este momento también hay una subpestaña que está precisamente en desarrollo, en donde las organizaciones hermanas
a la red, como puede ser Artículo 19, Reporteros Sin Frontera, nos acaban de mandar también ligas que les parecen muy importantes de investigaciones que ellos están realizando o ya han realizado, ¿no?, de periodistas amenazados. Entonces ahí están. La idea es que haya esa subpestaña de la idea precisamente, bueno, que es una red, ¿verdad?, no solamente de académicos, sino también de investigadores periodistas, ¿no? Entonces ahí vamos con el sitio, que también es una manera muy importante de existir, ¿no? O sea, no solamente en este tipo de encuentros, sino que ustedes encuentren también toda esta información también en red, ¿no? Bien, bien. Bueno, pues si hubiera preguntas, este sería el momento adecuado. La idea o la dinámica sería que fueran al menos unas 3 preguntas juntas para que se respondan y podamos avanzar con la mayor cantidad de respuestas posible, ¿vale? Sí. Bueno, mencionaban la iniciativa, no sé si principalmente, mencionaban la iniciativa, no sé si principalmente de UAM Xochimilco específicamente o de la UAM en general, y las escuelas y universidades que ya se unieron a esta red. Menciona que la UNAM todavía no pertenece, no sé si sea directamente ya con el rector o con la UNAM o con la FES Aragón, hablando de la facultad, y qué podríamos hacer nosotros como estudiantes de comunicación y periodismo para contribuir a esta red o pertenecer a ella. ¿Alguien más? ¿De una vez? Sí, allá. Sí, de acuerdo a los indicadores que nos presentaron, dijeron que la mayoría de los periodistas asesinados, sus muertes son perpetradas principalmente por las autoridades. En ese sentido, me causó un choque de ideas y mi pregunta es, ¿por qué si las autoridades son las principales perpetradoras de los asesinatos a periodistas, por qué exigirles a las propias autoridades que cuiden a los periodistas si son ellos los que están ocasionando las muertes? ¿Otra más antes de empezar? Sí, adelante. Bueno, me preguntaba si hay indicadores sobre la violencia hacia periodistas, porque muchas veces esa información no se encuentra fácilmente. Bueno, quisiera hablar primero con respecto al mecanismo de protección para periodistas, ¿no? Todas las organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas señalan que evidentemente en realidad que el propio mecanismo es bastante, o sea, con respecto al mecanismo y bueno, la pregunta, digamos, que viene dirigida con respecto a para qué, ¿verdad? ¿Para qué tomar en cuenta, digamos, a las autoridades y las propias autoridades, digamos, son aquellas las que, digamos, están ejecutando, asesinando? Bueno, no necesariamente están involucradas autoridades, ¿no? O sea, hay involucramiento de las autoridades, no en todos los casos, ni mucho menos está claro que las autoridades son aquellas que han ido a, digamos, asesinar directamente a los periodistas, pero que están involucradas. Ahora, el mecanismo de protección de los periodistas ha sido señalado como un mecanismo pues, realmente bastante endeble, bastante limitado, ¿no? Porque si ustedes ven, obliga a los propios periodistas a salir de su entorno, ¿verdad?, y desplazarse a otras ciudades. Entonces, por lo tanto, no solamente pierden, ¿verdad?, su trabajo, pierden el contexto, digamos, donde trabajan y digamos, o sea, ni siquiera se pueden mantener en otra parte, el mecanismo no les ofrece, digamos, un salario, ¿verdad?, les ofrece, digamos, mantenerse en la Ciudad de México posiblemente durante un tiempo y bueno, y no les paga para toda la familia, ¿no? O sea, es un mecanismo, ahora con todo y todo,
tanto artículo 19, reclaman que a pesar de todo que siga funcionando. La demanda sería que evidentemente el contexto de violencia y el contexto de inseguridad bajara, porque es a partir de allí que si esto baja, pues evidentemente, o sea, la vida para todos sería mejor y entre ellos también para los periodistas. O sea, el problema evidentemente tiene que ver con la gran inseguridad y yo soy de las primeras que comparto que en realidad esto a veces sí se presta para simulación, ¿sí? Hacemos como que estamos haciendo algo y en algunos casos los periodistas lo señalan como tal. Ahora, ya el periodista que está en la Ciudad de México, pues prefiere tener eso que no tener nada, ¿sí? Pero en realidad es un paliativo, ¿me entienden?, frente a una situación. Ahora, la demanda, nosotros decimos, ustedes nos pueden preguntar, bueno, ¿para qué hacer visible y denunciar esta situación? Yo creo que sí es importante, muy importante visibilizar esta situación, demandar, generar, digamos, ¿no? Esperar, digamos, que este gobierno, que si está planteando, digamos, que haya un mayor cuidado con respecto a la situación de derechos humanos, bueno, que allí haya, ¿no? Y es importante estos demandarles a las autoridades, porque no podemos demandárselo eso a elementos del crimen organizado, ¿no? ¿A dónde? O sea, evidentemente esto y se tiene que visibilizar. Entonces, con respecto a la pregunta, evidentemente, bueno, ¿qué podrían? Es que esto me gustaría que lo... Quiero agregar un poco sobre el mecanismo. En este foro de escucha que les mencionaba hace un momento, donde, bueno, asistieron desde periodistas amenazados, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, etcétera. Lo que se decía sobre el mecanismo es que no querían que desapareciera, sino que se les diera al mecanismo atribuciones que no tiene, recursos que se les han quitado, como yo les mencionaba, para poder hacer su trabajo, y sobre todo que la gente que esté dentro del mecanismo sean personas capacitadas para hacer esas tareas, cosa que no ha sido así hasta ahora. Entonces, el mecanismo funcionaría mejor si tuviera mayores recursos, si tuviera personas capacitadas y especializadas en esos temas, si además pudiera tener relación directa y con no solamente con las víctimas, sino también con los familiares de esas víctimas, porque como bien decía Margarita, muchos de los periodistas desplazados no tienen, sí, se van a otro estado, pero tienen que mover a su familia, a sus hijos, etcétera, a otras escuelas, hacer gastos, muchas cosas que el mecanismo no les resuelve. Entonces, muchas de esas cosas que todavía el mecanismo es insuficiente son las que se exigieron en ese foro de escucha por varias organizaciones, periodistas, etcétera, que ya están dentro del mecanismo, varios periodistas familiares que quedaron viudas, ¿no? Que quedaron pues como yo bien les decía, esta esposa del periodista Javier Valdés, que ella hizo un pronunciamiento muy fuerte en ese foro de escucha, haciendo una lista de qué cosas tendría que tener el mecanismo para funcionar. Por ejemplo, algo muy importante que Griselda Triana, que es el nombre de la esposa de Javier Valdés, mencionaba, es que cuando ella pues queda viuda en una situación de indefensión en la cual no sabía qué hacer, simplemente el funeral, ¿no? O sea, no había quien le diera dinero, le ayudara para, pues, hacer el funeral de su esposo, de este periodista que, pues, lamentablemente fue asesinado por asuntos que él cubría del crimen organizado. Entonces, son cosas que la gente que vive la situación sabe qué es lo que le falta a este mecanismo por mejorar y es lo que falta. Y sí creo que tenemos que exigirle a los gobiernos en turno, porque ese es su trabajo. O sea, eso es lo que ellos tendrían que hacer. Y también han habido denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante Naciones Unidas, de esta situación que no funciona el mecanismo, que los gobiernos en turno no hacen su trabajo, etcétera, y ya han habido recomendaciones de estas instancias internacionales al gobierno mexicano de que no está cumpliendo con su trabajo para garantizar la seguridad y sobre todo la libertad de expresión y el derecho a la información de este país, porque ahorita hablamos de estas
cuestiones graves de asesinatos a periodistas, desapariciones, etcétera, desplazamiento forzado, pero también hay otro tipo de amenazas, como lo que le pasó a Carmen Aristegui, ¿no? En un país donde un periodista o una periodista no puede criticar la corrupción que hay de un presidente, de un gobernador, etcétera, y se le saca del aire, eso también habla de la precariedad de situación de libertad de expresión que vivimos en el país. Entonces hay diferentes niveles, ¿no? Una es el silenciamiento, como lo que le pasó a Carmen Aristegui, o la autocensura de los periodistas que prefieren quedarse callados para no estar en riesgo, para no poner en riesgo su vida, y la otra, donde te obligan a escribir cosas que tú no quieres, porque si no, pues pueden desde amenazarte a tu familia, desaparecerte, etcétera, y pues la más grave, que es el asesinato. Entonces, bueno, sí es importante exigirles a las autoridades que cumplan con su trabajo, porque para eso les pagamos nosotros, ¿no? Con nuestros impuestos, sus sueldos. Entonces es su obligación. No tenemos, esa también es otra cultura que tenemos que empezar a ejercer como mexicanas y mexicanos, de exigir nuestros derechos, porque son su obligación. Si quisieran ser servidores públicos, ese es el trabajo que tienen que hacer. Bueno, y con respecto a la pregunta de los indicadores, si los indicadores son correctos o no correctos, ¿no? Bueno, hay en la red, evidentemente, nosotros estamos tomando las cifras, pues, de los organismos defensores de periodistas, que están muy, la verdad que son muy sensibles, ¿no? Y además que realmente están en contacto tanto con los periodistas como con colectivos de periodistas, ¿no? Ellos son muy cautelosos para saber, además, para presentarlo, si es nada más, por ejemplo, pues un caso, ¿verdad?, de alguien que desapareció, digamos, nada más por una cuestión, digamos, y no necesariamente ligada a la violencia, ¿no? O sea, cuidan a su trabajo, si está realmente relacionado con su trabajo, ¿no? Evidentemente, nosotros tratamos de cuidar que los indicadores sean de grupos realmente que tienen como muy claro, que tienen protocolos y metodologías. Ahora, lo que sí queda claro que las desapariciones, bueno, pues ustedes ven, o sea, se reportan, ¿no? O sea, sí están, digamos, se reportan, ¿no? Y bueno, estos organismos yo creo que sí son indicadores, digamos, que nosotros podemos, que sí se pueden utilizar, ¿no? O sea, para nosotros de hecho, en la función de crear un santuario, ahí en la UAM Xochimilco, nos interesaba que, bueno, no fuera cualquier periodista, sino que estuviera de alguna manera relacionado con estas organizaciones hermanas, ¿no? Que nos podían asegurar de que, bueno, si están en peligro, tal y tal, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, la otra situación es cómo contribuir, digamos, como estudiantes, ¿verdad?, para la red, ¿no? Yo no podría ahorita, digamos, claramente responder, ¿no? Si, lo teníamos más claro antes de, cuando estábamos con todo el problema de construcción del sitio, ¿no? Y ahorita ya está como bastante, digamos, ya en una fase, digamos, ya final del sitio, ¿no? Ahí teníamos, la verdad, que mucha ayuda, y yo creo que en el sitio estaría muy bien. O sea, a mí me gustaría que va a haber una reunión pronto de todos los miembros de la red, y a mí me gustaría que nos pasaran sus correos si tienen interés, y de trabajar también con los investigadores, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes les interesara trabajar con algunos precisamente de los investigadores y los académicos de la red. Yo creo que ahí estaría súper, porque bueno, ya son gente que tienen ya un programa, ¿no? Y bueno, ahí ustedes pueden colaborar o hacer tesis o lo que fuera. Y a mí me gusta mucho cada una de estas presentaciones que hemos hecho, porque de cada una de las presentaciones salen nuevas propuestas de diferentes tipos de personas que quieren participar. Y ahora sale la inquietud de ustedes como estudiantes de participar, de hacer algo, de cómo contribuir. Y también yo creo que sería importante que ustedes nos dijeran qué les podría interesar o
podrían contribuir a la red? ¿Qué les gustaría ustedes hacer, ¿no? Eso también es algo que, más allá de que nosotros les digamos qué hacer, ustedes cómo creen que como estudiantes podrían contribuir a mejorar esta situación que vivimos todos los días y que además, pues no sé si a ustedes les interesa ser periodistas o no, pero es algo muy necesario para la sociedad. El tener periodistas simplemente no sabríamos qué pasa con el gobierno, con la situación del agua, de una manifestación, etcétera. Entonces también nos gustaría tener pues retroalimentación de ustedes, saber qué es lo que ustedes como estudiantes les interesaría hacer. Y la otra cosa, no creo que ya, que por qué, que si surgió en la UAM, creo que alguien preguntó que si solamente había surgido en la UAM. Sí, fue una iniciativa de la UAM Xochimilco, como bien explicaba Margarita, de pronunciamientos del colegio académico, y ya después se extendió a todas las unidades de la UAM, tanto así que el rector general de la UAM, convocó a hacer esta firma este convenio de interuniversitario que no solamente convocó a todas las unidades de la UAM, sino también a otras universidades. Entonces, ¿cómo podría participar la UNAM? Sí tendría que ser a través del rector, ¿no?, de la UNAM, y que además algunos académicos que estén investigando o que tengan relación con investigaciones de violencia contra comunicadores, libertad de expresión, etcétera, muestren interés y puedan hacerle llegar al rector de la UNAM el interés de la incorporación de la UNAM a la red. Entonces sí tendría que ser a través, y poder ser también a través de la FES, ¿no? Si la carrera de comunicación le hace llegar esa inquietud al rector, pues sería una buena iniciativa de la facultad, ¿no?, de la FES. Entonces, ahí es otra vía también interesante. Yo creo también que por parte de los representantes de los estudiantes, o sea, eso también puede tener un buen peso, ¿no? O sea, los representantes de los estudiantes, algunos profesores también, que estuvieran realmente, si hubiera por parte, ¿verdad?, de los académicos dirigidos una carta planteando que ya ha habido acuerdos, nosotros les podríamos ayudar, evidentemente, dándoles a conocer el acuerdo que ya hubo. Es un acuerdo, ojo, eso es muy importante señalar, porque si hay convenios, entonces se mete toda la legislación y toda la parafernalia, ¿me entiendes? O sea, eso es muy complicado. Pero este es un acuerdo que plantea cosas muy generales. Nadie se compromete, o sea, la idea es que haya por lo pronto un pronunciamiento, va a haber, vamos a demandar que sí haya un mínimo, digamos, de apoyo para la red, porque se puede decir que nosotros con nuestro dinero hemos construido el sitio. No saben la cantidad de trabajo y horas que están atrás, ¿no? Lo cual nos puso en contacto con muchísimas, lo que significaba. Y de veras esto que no es, esto de decir que digamos, la existencia de la red en Internet ha sido para nosotros muy importante. Porque de veras todo el mundo nos decía, bueno, pero ¿dónde? O sea, no puede ser que una red, ¿me entiendes?, sea una lista de correos, ¿sí? No puede ser, o sea, tiene que haber, ¿verdad? O sea, que estén todas las instituciones allí, que estén las organizaciones hermanas, que se vean sus logos, que se puede de allí que hay una liga. Hay una manera, por eso, que esté enredado. Tiene que haber una red, ¿verdad? Tiene que haber puntos de convergencia, ¿no? Entonces, bueno, concretamente, propuesta es, yo creo, que estudiantes ustedes lo propongan para los representantes de los estudiantes, para la misma carrera, a profesores, ¿no? Los profesores que estén aquí presentes están, con mucho gusto les pasamos el acuerdo, les digo, el acuerdo es light, o sea, que si no compromete dineros para tanto, no, es como, primero, querer apoyar en esto, querer visibilizar, querer apoyar la investigación, como cada universidad puede, ¿sí? Ya el hecho de que existe un acuerdo contribuye a que los profesores, con base en ese acuerdo, quieran investigar y puedan conseguir, ¿me entienden?,
recursos posteriores, o ustedes también, ¿no? Que se difunda. O sea, que ustedes, por ejemplo, digan, estamos investigando esto y se puede difundir muy claramente allí en el sitio digamos, de la red, ¿no? Va a tener contacto, ¿verdad?, con otros investigadores. Eso, por ejemplo, ya es, digamos, como algo muy claro, ¿no?, que podría contribuir, ¿no? Bueno, creo que sería, no sé si... Sí, no sé si Primavera quisiera abundar algo. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Adelante, una primera por acá. Y si de una vez ya están listos los demás, vayan levantando la mano para que los vayamos ubicando. Con respecto a la presentación del proyecto a la sociedad, porque me parece que es una de las estrategias de defensa hacia los periodistas, ¿no? Que se visibilice sus casos, ¿no? Y se haga público. ¿Cuál es la estrategia que va a presentar este proyecto hacia la sociedad y cómo se va a hacer para que, por ejemplo, llegue a todas las personas? Estaba revisando que no tienen redes sociales, por ejemplo. Entonces, bueno, con respecto a las propuestas, me parecería una muy buena estrategia para hacerlas llegar y en todo caso de que no todos puedan colaborar activamente, por lo menos sigan el desarrollo del proyecto, ¿no? ¿Alguien más? De una vez con alguna participación. Bueno, si no es así, de una vez cerramos. Sí, muy buena observación. Ya tenemos las redes sociales, solamente que no las hemos hecho públicas porque, como les hemos dicho, la página todavía tiene algunos detalles que tenemos que afinar. Entonces, sí tenemos pensado una estrategia de presentación pública, donde obviamente daremos las redes sociales, etcétera, y con mucho gusto les haremos llegar la invitación para que puedan asistir, participar, etcétera. Y otra cosa que me parece importante, en la cual pueden ustedes como estudiantes también participar y contribuir, es en hacer tesis, ¿no?, sobre este tipo de temas. Y esas tesis además van a tener un espacio de repositorio ahí, en la página. Entonces su tesis va a estar ahí disponible para quien quiera consultarla, etcétera. Pueden después hacer de su tesis un libro, ¿no? O sea, con esas investigaciones, porque a veces uno hace una tesis y solamente la lee el profesor, nosotros y nuestros padres, y nuestras familiares a veces, ¿no? Y cuando son tesis de este tipo de temas, pues es importante visibilizar la situación, ¿no? Y ese trabajo que hicieron durante un año tenga un espacio donde se pueda discutir, leer, compartir, etc. Entonces, esa también es otra manera de contribuir al trabajo que se está haciendo en la red, y no solamente al trabajo de la red, sino a mejorar la situación del país. Entonces, no solamente, véanlo como algo mayor, ¿no?, algo de mayor envergadura. Están contribuyendo a que se socialice lo que está pasando, a que se discuta por qué hay esa violencia en contra de los comunicadores, y que sea también algo que aporte a la sociedad y a ustedes mismos, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa que se me ocurre para que puedan participar. Con respecto a la presentación de la red, de hecho en la UAM ya tenemos pensado precisamente en el evento de la MIC, ¿no? O sea, dado que van a estar allí presentes muchos de los investigadores, allí hacer o sea, una presentación pública del sitio, de la red, ¿me entienden?, de los investigadores, de las líneas de investigación, y seguramente en este caso va a haber streaming, ¿no? Y ahí la idea es precisamente arrancar. Ahora, yo creo que si ustedes tienen propuestas precisamente para las redes sociales, súper bienvenidos. O sea, por favor, Estrategias de redes sociales. Estrategias en redes sociales, ¿me entiendes? Pues yo creo que, por ejemplo, la articulación de la red de ustedes también con otras organizaciones, como sería Artículo 19, con reporteros periodistas, a veces de Reporteros Sin Fronteras, sería fundamental. Una cosa que también me gustaría, digamos, como, sugerir para, digamos, para las autoridades de la licenciatura o del posgrado en donde ustedes estén trabajando, ¿no?, sería que hay ciertas organizaciones como Periodistas de Acción que tienen talleres de cuidado digital, talleres de, ¿cómo se llama?
digamos, talleres de cuidado para temas difíciles. Eso se enseñaría, que es fundamental que en toda carrera de comunicación ya se lleve. O sea, como parte, o sea, que se lleven así junto con periodismo, que se lleven talleres para tener cuidado de cómo hacer investigaciones. Cómo, o sea, porque lo importante, más allá de que nosotros podemos salir después de esta plática y decir, bueno, si yo pensaba hacer ¿cómo se llama? Periodismo, ya no lo quiero volver a hacer. No. O sea, la idea es que estos periodistas de a pie, ¿entiendes? Y estas organizaciones saben, dicen, sugieren cómo hacerlo, pero bueno. O sea, ser muy profesional, ¿entiendes? Profesional, o sea, cuidarse, cuidar a aquellos que nos dan algún testimonio, ¿no? O sea, tienen protocolos. Yo creo que eso se tiene que dar a conocer, sería una sugerencia para aquellas autoridades que están aquí presentes, ¿no? Para que eso se tome en cuenta. La gente del Enjambre Digital también dan este tipo de talleres, ¿no? La cuestión de espionaje, todo eso a mí se me hace que ya son temas que tienen que ser tratados en toda carrera de comunicación. Y solamente una anotación importante de esto que decía Margarita, de la capacitación que deben de tener ustedes para cuando hagan investigación periodística y no ponerse en riesgo, porque muchas veces el periodista se pone en riesgo porque tuvo algunos detalles de cómo comunicar la información, que lo puso en riesgo porque dijo algo que podría decirlo de otra forma y no arriesgarse, verificar las fuentes, ¿no? Por ejemplo, en las cuales no verifica si realmente lo que le está diciendo un testigo es real y no lo confronta con otras situaciones. Entonces, muchas veces no tenemos esa capacitación que hace que por esos pequeños detalles también nosotros nos pongamos en riesgo. Entonces, estas organizaciones ya tienen un trabajo muy bien estructurado, ya tienen un camino andado de investigación en las cuales pueden compartir esas experiencias con ustedes y se pueden hacer, ¿qué es lo que nos decían en esta asamblea del CONEI? Que podríamos hacer en la red una especie de talleres itinerantes en las universidades para que estas organizaciones pudieran compartir sus conocimientos en las diferentes facultades, escuelas de comunicación, etcétera, y como red impulsar que eso se haga cada año como parte de las actividades de la red. Pues yo quiero saludar esta iniciativa primero y darle la bienvenida a esta facultad porque de verdad es una manera interesante de concatenar dos cosas que nos llevan a hacer universidad: la investigación por un lado y por otro la extensión de ciertos conocimientos, y es parte bien importante de lo que tenemos que hacer desde la academia, pero que también por supuesto impacta en la vida de ustedes como estudiantes. Ojalá se puedan acercar a este tipo de organizaciones, conocer su trabajo y también pues apoyar en lo que se pueda a disminuir la violencia que están viviendo comunicadoras, comunicadores y periodistas en este país. Y bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Margarita Siles por habernos acompañado, a la maestra Primavera Telles, que pues con mucho gusto aceptaron. No, muchas gracias.